Yes. Sí, buenas noches. Vamos a hacer un repaso en este segundo marco de grabación de la clase de liberación. La vez pasada vimos la diferencia entre la liberación y la sanidad interior. Agradezco mucho al Señor que está el pastor Rafael Martínez con nosotros. Es un hombre de Dios, es un compañero, un amigo que está trabajando ya varios años también en el ámbito de liberación. Establecimos la diferencia y decíamos que todos nosotros necesitamos la sanidad interior. No hay persona que no la necesite. Pero la liberación es un asunto específico de expulsar demonios y expulsar fuera de las personas los demonios, y es un asunto totalmente evangélico. O sea, el Señor Jesús lo hacía, era parte de su trabajo ministerial mientras estuvo aquí en la tierra, ¿no? Es decir, no es solamente predicar pura palabra, sino también las señales, los milagros siempre van. Hablamos de que el hombre es un ser tripartita, que el Señor nos ha dado pues mucha información, pero nunca se habla de un ministerio de liberación en la Biblia como tal, ¿verdad? Podemos decir que hay 5 ministerios: el apostólico, profético, evangelista, pastor y maestro. Están los dones espirituales, los 9 dones que aparecen en la carta a los Corintios, capítulo 12. Pero así como tal, el ministerio de liberación no está definido. Sin embargo, está presente. Aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. El Señor Jesús da la instrucción específica a los discípulos de que echen fuera demonios. No solamente sanen enfermos, limpien leprosos, que prediquen, sino echen fuera demonios. Punto. O sea, es la orden del Señor. Estaba yo escuchando hace un momento unos comentarios que lamentablemente hay pastores que no creen en el ministerio de liberación y por lo tanto pues ni siquiera practican la guerra espiritual, ¿no? Entonces hay una situación muy especial allí que tenemos que enseñar. La iglesia necesita ser otra vez activada, enseñada a ser una iglesia guerrera, punto, más por los tiempos que estamos viviendo. Decíamos que la liberación debe de tener una esencia de discreción. La liberación no es para ningún espectáculo. La participación de los alumnos fue muy valiosa, sino debe ser algo porque la gente no es madura, ¿no? Y tampoco es para dar shows, tampoco es para decir a ver quién tiene el poder de Dios y quién no. No. La presunción no le agrada al Señor. Repito, vimos la sanidad interior. Qué maravilloso es que cada persona pueda ser sanada, por ejemplo, de sus recuerdos de pecado pasado, pueda ser sanada de estas cuestiones de perdón, de herencias, y no negarlo. Todos tenemos que afrontar que necesitamos volver a definir nuestra vida a los ojos de Dios de una manera que sea agradable, sea libre, pero es diferente a estar sujeto a un demonio, bajo la influencia de un demonio. La sanidad interior tiene que ver con las situaciones pues carnales, álmicas, ¿no? Sobre todo álmicas, el alma. Y es como quien cultiva algo y tiene que quitarle las malas hierbas, los abrojos, para que no ahoguen el buen fruto. Y bueno, ahí fuimos viendo todo eso. Vimos la situación de la sanidad por el perdón, que todos necesitamos. Por ejemplo, en este caso, como vemos, un abrazo que nos sane, nos estimule, nos haga sentir amados. ¿Y quién más que el Señor Jesucristo, verdad? Que nos dé un toque de su amor. Bueno, de ahí vamos a ver los pasos para la liberación espiritual. Creo que también vimos esta parte, ¿verdad? De
qué es el ministerio de liberación. Decíamos que, bueno, pues tiene que ver con demonios, por ejemplo, la ira, ¿no? También vimos que los demonios son seres descarnados, son seres espirituales reales. Decía uno de mis maestros, dice, tienen una ventaja sobre nosotros. Y le preguntaba, ¿por qué? Dice, porque nosotros trabajamos en el mundo con los 5 sentidos. Es decir, nuestro contacto es con la vista, el gusto, el olfato, el oído, pero no los vemos porque son espirituales. Y ellos sí nos ven, ¿no? Espiritualmente, en las dimensiones, ellos están ahí atentos, como león rugiente, dice la definición, ¿verdad? Un león rugiente, ¿cómo es un león rugiente? Pues se agazapa, ¿no? Yo tengo un gato, el capuchino, ¿verdad? Que cuando ve un pajarito se agazapa, ¿no? Y así un león, ¿verdad? También cuando ve el venadito, la gacela, el ñu, ¿verdad? Que se quiere comer, se agazapa y va lentamente, ¿verdad? Para en un momento dado atrapar y tirarle la tarascada. Bueno, cuidado, por eso dice velad, 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 porque el león rugiente anda allí. Definimos que son, por lo menos en el conocido pasaje de Efesios 10, nos dice 4 niveles, ¿no? Los principados, ¿no? Tienen áreas territoriales, ¿no? Los exousia, los poderosos. Por ejemplo, ahorita la noticia del momento es el presidente Bukele, el de El Salvador. Él es cristiano, arrestó a 6,000 maras, a muchachos maras salvatruchas que son unos asesinos potenciales, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo íbamos a ir a El Salvador, Yuhani, un servidor y un equipo, y no entramos a El Salvador. El Señor dijo, no, se van a Guatemala. Nos quedamos en Guatemala, ya tuvimos la campaña, pero nos decía Yuhani, bueno, en El Salvador, aunque hay muchísimas macroiglesias, también hay una infestación territorial de exousia, de principados, ¿verdad? Que se mueven hacia Latinoamérica, llegan hasta los Estados Unidos a través de movimientos migratorios, pero son demonios que están con estos muchachos tatuados, terribles, asesinos, homicidas. Y el presidente Bukele, que es cristiano, dijo, no, los vamos a arrestar y los vamos a poner en su lugar. Y bueno, pues ya tenemos ahí otra guerra, ¿no? Otra guerra que surgió de repente aquí en Latinoamérica, ¿no? Y huestes espirituales de maldad, ¿qué son huestes? Son ejércitos. Entonces, este pasaje nos habla de la lucha, la guerra espiritual, ¿verdad? También que tenemos la autoridad para hollar serpientes, escorpiones. Rápidamente vimos también lo que es la armadura espiritual y entramos, ¿verdad? A muchas cosas que la Biblia nos dice, que resistamos al diablo, huirá de nosotros. La Biblia nos da mucha información, el espíritu inmundo que vuelva, y cuando un demonio sale, puede regresar con 7 peores si la gente no está llena del Espíritu de Dios. Vimos también que el ministerio de liberación es aprobado por Cristo y Él quiere que nosotros lo ejerzamos. Recomendamos algunos libros, ¿verdad? Libres en Cristo de Pablo Bottari, Hoy me vi en Satanás de Carlos Anacondia. Son libros latinoamericanos muy buenos, de autores latinos. Y también están otros libros, de Cómo ministrar liberación. Es un multiforme libro de diversos autores. Y bueno, nos quedamos en los 10 pasos para la liberación práctica, ¿no? ¿Qué nos dices, Rafael Martínez, de la
liberación práctica, como un ejercicio ministerial, ¿crees que se debe de hacer en toda iglesia o no? Hoy en día yo pienso que es lo más importante que nos va a dar avance en la iglesia. Hoy la gente, en el afán de querer buscar a Dios, se mete con santeros, con la llamada Santa Muerte, con tantas cosas que es necesario que haya un equipo de liberación. Es necesario. Si el pastor no lo puede hacer, el pastor tiene que tener la visión suficiente para tener un equipo que esté capacitado para practicar la liberación y ejercerla, porque si no, no vamos a avanzar. Hoy a través del tiempo, se ha visto que ya no va a haber las grandes multitudes de un solo predicador. Hoy se va a cumplir lo que dice, somos un cuerpo de Cristo, ¿no? Todos tenemos que ejercer nuestra, nuestra tarea en el cuerpo de Cristo, ¿no? Hoy no va a ser nada más uno, hoy vamos a todos a tener que ejercer y nos tenemos que preparar irremediablemente, ¿no? Estar preparados para poder ejercer lo que Jesús nos mandó, ¿no? Vayan y echen fuera demonios. No hay otra forma, ¿no? Vayan y echen fuera demonios. Para mí ese es el punto de vista que hoy mucha iglesia no lo practica. Y los tiempos que vienen, ¿no? Vamos a ver un tema más adelante, Rafael, la liberación en niños. Es preocupante porque, bueno, el mundo que les está tocando vivir, ¿no? Necesitamos tener una práctica de los jóvenes, de lo que se está viviendo, ¿no? Vamos a ver los 10 pasos. Les decía yo que mi mentor hace años, el profeta Juhani Sarikumpu, un hombre de Finlandia que visitó 114 países del mundo, pero Dios le dio nada más, 111 países, y era un viajero tremendo, pero el Señor le dio 14 naciones para ministrar. Y bendigo a Dios porque tuve el gozo y el privilegio realmente de estar a las enseñanzas de este hombre, de Cerulo. También mi amigo Ronnie Chávez ha hecho una gran aportación, pero en liberación es muy específica, ¿no? Juhani, el profeta Juhani Sarikumpu, una ocasión me confrontó y me dijo, oye Javier, tu escuela, a ver, ¿cuánto tiempo te llevas tú en la preparación de un alumno? No, pues puede ser de 12 a 14 meses, Juhani. Estás equivocado, me decía. ¿Pero por qué, profeta? Estás equivocado. Tú te necesitas abocar a dar cursos de guerra espiritual. Usted es un guerrero, me estaba diciendo prácticamente. Y yo dije, bueno, ¿y por qué? Me dice, porque en la medida que la iglesia en México avance en guerra espiritual, va a tener un avance como nunca antes se ha dado en la historia de la iglesia en México. Hoy se habla mucho del avivamiento, escucho a mis hermanos que hablan de santidad y todo, pero no hablan mucho de guerra espiritual. Los problemas del mundo lo demandan. Y bueno, este mismo mentor me recomendó, me dice, mira, lee ese librito, Libres en Cristo, ¿no? De Paolo Bottari. Es un libro que tiene una metodología, ¿no? A las buenas intenciones hay que añadirle siempre una metodología. Y él da 10 pasos para la liberación práctica. Y entonces, bueno, respetando derechos de autor, fui poniendo esos 10 pasos aquí en el manual. Claro que desglosados y ya con alguno le puse el sazón aquí de la sal, ¿no? 10 pasos. Y aquí Rafael nos va a ayudar mucho en eso. Él ha trabajado mucho en una metodología también propia y que haya ahí vamos, un diálogo, ¿no? Los 10 pasos están allí en pantalla, usted los puede ver y los tiene usted en su manual ya más desglosados. Y el paso 1, lo voy leyendo para que usted lo vea. Paso 1, cerciórese que la persona esté manifestada.
Paso 2, de estarlo, tomar autoridad y sujetar al Espíritu en el nombre de Jesús. Paso 3, hacer volver en sí a la persona. Paso 4, preguntarle si desea ser libre. Paso 5, si está de acuerdo en ser liberado, presentarle el plan de salvación aceptando a Cristo. Y aquí se van a dar 3 situaciones. 1, puede ser una persona que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador. 2, puede ser una persona que ya tiene a Jesucristo, pero tiene manifestaciones extrañas a nivel álmico. Y paso 3, bueno, aquel que conoce al Señor y quiere volver totalmente a empezar con el Señor. Paso 6, indagar en las áreas de su vida, esto es importante, las áreas del cuerpo, el alma y el espíritu. Paso 7, hacerle renunciar en el nombre de Jesús a cada atadura en voz alta y específicamente. Paso 8, tomar autoridad en el nombre del Señor Jesús y romper específicamente la atadura y echar fuera a los espíritus. Paso 9, hacerle dar gracias a Dios en el nombre de Jesús por su libertad. Y paso 10, hacerle orar para que la persona sea llena del Espíritu Santo y continúe su caminar cristiano. Miren, puede parecer una receta, pero a veces las recetas son eficientes. ¿Qué nos dices, Rafael, de esta situación? Nosotros pasamos este tema de liberación, ¿no? Y de alguna manera te sirve, ¿no? Yo lo hago totalmente diferente, por la gente, con la gente que me llega, por la gente que se ministra liberación, lo hacemos totalmente diferente. Primero, ¿cómo es la gente? Sí, nosotros regularmente no nos movemos en la iglesia cristiana, nosotros alcohol, droga, pensamientos de muerte, santeros, todo ese tipo de gente llega con nosotros, ¿no? Adoradores, gente impactada, ¿no? Te vamos a mandar con el presidente Bukele allá con los 6,000 salvatruches que tienen arrestados ahorita. Entonces, nosotros, o al menos toda la gente que está conmigo, tiene por orden, por principio, presentarles la confesión de fe, ¿no? Aquí está, se lo voy a enseñar. Ahí está. Esa confesión de fe la hizo el pastor Billy Graham. Si la quieren encontrar, está en el tríptico de las 4 leyes espirituales, de ahí está tomada, ¿no? Y es algo muy sencillo, nosotros le decimos repítela en voz alta y si no, no podemos trabajar contigo, ¿no? Regularmente, toda la gente que llega con nosotros ya está arrepentida y desesperada. ¿Me permites leer esta confesión de fe? Sí. Bien, miren, escuchen bien, amados, pongan atención, es una confesión de fe básica, ¿no? Inicial. Sí, Dice, Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados y darme la vida eterna. Amén, amén y amén. Es libre. Y luego, inmediatamente, nosotros ocupamos esta hoja. ¿Qué es esto? Esta hoja tiene lo que hablaba el profeta en la clase anterior.
vamos a trabajar la sanidad interior y vamos a desglosar en qué área está atormentada por un demonio, en cosas muy, muy específicas, demasiado específicas. Entonces ya no perdemos el tiempo de estar preguntándole, a ver, hermanito, mira, ¿qué pasó? Y cuéntanos, ¿no? Son preguntas muy básicas que nosotros hacemos. Primera pregunta que hacemos, por ejemplo, ¿en algún momento de tu vida te has sentido rechazado? Y la gente contesta, sí, ok. Entonces, si contesta sí, trae rechazo desde el vientre y manifiesta rechazo durante tu vida. ¿Ya fuiste libre de eso? No. Ok, ya hay un, ¿cómo se llama? Hay una herramienta para poder liberarlo de ese yugo de esclavitud, del rechazo, ¿no? ¿Te traicionaron? Si fueron injustos contigo, sí. ¿Te humillaron? Sí. ¿Hubo golpes? Sí. Y empezamos a hacerles una serie de preguntas para ver cómo es su comportamiento. Y nosotros o sea, sí manejamos esta parte, pero lo sintetizamos y ya vamos específicamente a hacer cosas, preguntas muy, muy tajantes para que ellos empiecen a obtener liberación. Porque dice la primera carta de Juan, que si confesamos los pecados con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonarlos. Entonces, cuando nosotros los empezamos a cuestionar, ellos empiezan a hablar, empiezan a ser libres, algunos se manifiestan, inmediatamente se empiezan a manifestar, y otros hay que irles indagando paso por paso cómo está atado, atormentado, ¿no? Y de alguna manera cortarle incluso hasta cadenas generacionales. Así es como nosotros lo manejamos. Bien, vean ustedes, el ámbito donde trabaja el pastor es con gente muy adicta, con gente muy rechazada socialmente, y va al grano. Yo entiendo que va al grano, ¿verdad? Que él está empezando por lo que nosotros llevamos ahorita en el paso número 5, pero vamos a ir desglosando esta metodología. Realmente el Espíritu Santo es el que guía, ¿no? Miren, los primeros 4 pasos que están ahí se refieren a las situaciones que en las personas se manifiestan durante una reunión. A veces dentro de una congregación, una reunión, se manifiesta algo. Si se nos acerca una persona que declara que está sufriendo de opresión, que se siente mal y quiere ser liberada, pues los primeros 4 pasos primeros son innecesarios. Como dice el pastor, yo entro a presentarles el plan de salvación, y hay personas que de momento se les va y quedan como inconscientes. Me ha tocado ver, ¿no? Y te ha tocado ver. Claro. Ahora, si no es creyente, lo primero que hago es presentarle el evangelio. Primero salvación y luego liberación. Sin Salvador, sin Cristo, no hay liberación, ¿eh? Es correcto. Definitivamente. El único que salva, sana y liberta es Jesús. Jesús dijo, conoceréis la verdad os hará libres. Quisiera hacer aquí un comentario. Adelante, adelante. Hace 3 días o 4, recibí una llamada de una persona que está viviendo en Tijuana, es de Puebla y está viviendo en Tijuana. Y me dijo, tuve un sueño. El sueño era que la Santa Muerte me perseguía, ¿no? Yo lo empecé a escuchar, todo por teléfono, yo lo empecé a escuchar. Llegó el momento en que le dije, está bien, ¿en qué crees? ¿Por qué me llamaste? Es que yo quiero que me ayude porque me siento mal, soñé que chocaba, está bien, todo eso está bien. ¿Tú en qué crees? Lo primero que hice fue mandarle la confesión de fe, a que haga la confesión de fe, que entienda lo que está repitiendo, y si quiere podemos seguir. Inmediatamente después le dije, ¿en qué crees? No, es que yo soy neutral, yo no creo en nada, entonces no te puedo ayudar. Hasta que tú creas en Dios, te voy a poder ayudar. O sea, se puede hacer algo contigo. Mira, medítalo, y si necesitas ayuda, yo te puedo ayudar, pero si no crees en Dios, no hay cómo ayudarte. No hay. No, nadie te va a poder ayudar hasta que tú creas en Dios, ¿no? Punto. Aquí lo curioso, el propio libro de Santiago es muy claro, la escritura lo dice. ¿Crees que Dios es uno?
haces bien. Pues hasta los demonios creen Es correcto. y tiemblan. ¿Sí? Entonces, el acto de fe es bien importante, nos dice Rafael Martínez. En todos los casos es imprescindible tener en cuenta que tenemos almas creadas por Dios que necesitan a Cristo. Vean, ¿no? Ahí como nuestro hermano está abrazando a este varón, es un error ensañarnos con la persona o asustarla, gritándole al demonio que la tiene sujeto. La vez anterior nos decía pastor que no son los gritos los que liberan. Si ustedes conocen a Rafael, él es muy tranquilo, calmado en ministrar, pero la autoridad es lo que vale. Hay personas que predican a gritos, man, para hacer sentir la autoridad. Es su estilo, es su estilo. Pero también hay personas que predican muy suavecito y hacen llegar el mensaje. También es su estilo. Pues lo mismo en la liberación. Pero en la liberación, yo pienso que ensañarnos con una persona, gritándole, ¿verdad? ¡Sal fuera en el nombre de Jesús! Y no va por ahí. La autoridad no es el grito, ¿no? Entonces, porque también la persona se puede espantar o los familiares que están allí, ¿verdad? La Biblia nos enseña que todas las personas tienen un libre albedrío y son las personas las que deben tomar decisiones. No se encuentra en la Biblia casos en que Dios haya tratado con personas sin que ellas participen. El Señor le decía al ciego, ¿qué quieres que te haga? Está delante de sus ojos ciego y le está preguntando, ¿qué quieres que te haga? Vean ustedes, el Señor quiere participación. Entonces, la liberación debe tener respeto, prudencia, pudor, ¿no? Tenemos almas, se trata de almas. Si nosotros las herimos, las hostigamos, hermanos, cuando hagan liberación ustedes, alguien sepan que es un alma creada por Dios. Si le herimos, la persona puede cerrar su corazón y se irá llevando su demonio. Y el demonio va a querer cerrarla, ¿no? Si nosotros tenemos el amor de Cristo con mucho amor, lea 1 Corintios 13, ¿verdad? Es lo primero. Pero también hace falta fe, ¿no? El pastor decía que le decía a la persona, ¿qué crees? No se puede estar ministrando sin fe. Una ocasión, cuando no pudieron echar fuera a un demonio, le preguntaron los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Si llevaban la autoridad, ¿por qué? ¿Por qué hay personas que no pueden echar fuera demonios? Coméntanos. Por su poca fe. A mí me ha tocado muchas veces. Toda la gente que yo tengo en la iglesia ha salido de alcohol, de drogas, de intentos de suicidio, de muchas cosas, incluso los que son de fuera. Y en una ocasión estaban ministrando liberación a unas personas del equipo que yo tengo, y yo oía que le gritaba, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Pero yo estaba orando, yo estaba sentado, estaba orando, y no pasaba nada, ¿no? O sea, no pasaba nada. Entonces yo la dejé un rato más, es una mujer. Y en el momento que yo me levanté, caminé hacia donde estaba y me paré en la entrada del cuarto donde ellos estaban y le pregunté, ¿qué pasa? En ese momento se manifestó el demonio, ¡pum!, se levantó. Así inmediatamente se levantó y me decía, vamos a pelear. Hacía los golpes, ¿eh? Entonces, cuando se levantó empezó a patear todo, aventó todo,
y yo entré. Me tiró, era una mujer con una fuerza impresionante que no la tiene una mujer, ¿no? Entonces me aventó unos golpes, yo los esquivé y de repente le dije a toda la gente, pónganse a orar por ella, porque vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tiene. En ese momento era ciego, no tenía olfato, porque no podía olfatear, solamente andaba así como buscando a quién golpear, y sordo, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? De niña esa mujer hizo un pacto y se manifestó en ese momento que estaban llevando a la liberación. ¿Qué tuvo que hacer? Lo que dice en uno de los pasos, en algún momento ella regresa, se sale el espíritu, regresa y le digo, dime qué hiciste, si no, no te vamos a poder ayudar, porque ella nos gritaba, ayuden, ayuden, sí, pero ¿qué hiciste? Tú hiciste algo. Y ya me dijo, es que de chiquita hice un pacto con quién, con fulana de tal, ¿cómo lo hiciste? Ok, ahora lo vas a romper. Tú te metiste en eso, tú lo vas a romper y Dios te va a ayudar. Y en ese momento, cuando ella empezó, la empezamos a guiar para que rompiera el pacto, ¡pum!, se liberó. ¿Sí? Entonces, va a ser muchas manifestaciones diferentes, nada más ustedes tienen que tener los pasos, la esencia, y dependiendo de lo que les diga el Espíritu, en ese momento es como ustedes van a empezar a orar, porque no hay en ese momento no vas a decir, a ver, espérame, vamos a seguir el paso 1, voy a abrir el manual, no, en ese momento tienes que actuar, y el Espíritu de Dios te va a empezar a revelar qué es lo que tienes que hacer, y cómo tienes que actuar para que esa persona sea libre. Bien, si estamos entendiendo, vean ustedes que para administrar liberación hace falta fe. Los discípulos le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor en un sencillo les dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿conocen la mostaza? Es chiquitita, es una bolita así, chiquita. Cabe entre 2 yemas. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará. Sin nada os será imposible. Y luego el Señor le pone un ingrediente más a su enseñanza. Dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, esto no quiere decir que todos los demonios van a salir con oración y ayuno. Por revelación les digo, hay demonios que se manifiestan y salen con la pura presencia de un cristiano verdadero y genuino. Nada más con la presencia, como si los olieran. Y... Ahora, aquí que se entienda algo. El pasaje bíblico dice, hay género de demonios que sale con oración y ayuno. Cuando ustedes están en ayuno y en oración, regularmente Dios va a permitir que llegue a ustedes una persona que esté demonizada o que tenga opresión de un demonio, que tenga ese género, ese tipo de género, que salga con oración y ayuno. Ustedes tienen que hacer el ayuno y la oración antes de tener un encuentro con algún demonio. Tú no puedes entrar debilitado en la parte física a hacer liberación, ¿no? Porque estás fortalecido en el espíritu, pero tu cuerpo está débil. Entonces tú tienes que entrar suficientemente fortalecido, tanto en la parte espiritual, a través de la oración y del ayuno, para que tú puedas enfrentar un demonio de ese nivel. ¿Sí? Ojo, hermanos, el ayuno se hace antes. Antes de. Antes, no en el momento. Muchas personas tienen ese gran error. Se presentan a combatir en ayunas. La doctora Rebecca Brown, que escribió extraordinarios libros, y yo siempre digo, bueno, fue un honor que estuvo aquí en casa y pudimos aprender y escucharla directamente. La doctora Rebecca, en sus libros dice, los sacerdotes del templo de Jehová, los sacerdotes arónicos y levíticos, ¿cómo cree usted que estaban fuertes? Ella es doctora, estaban fuertes, porque tenían una ingesta de proteínas extraordinaria. Comían espaldilla,
comían chuletas, comían, sí, lo mejor de los sacrificios, ¿no? Y ellos ministraban fuertes, eran unos tipazos, ¿no? Entonces, para enfrentar a las huestes de maldad, necesitamos estar fuertes espiritualmente y también corporalmente, ¿no? A ver, luego me dice, uy, ando bien trillado, de que, ¿verdad? O él me ha dicho, no, pues es que fui a Culiacán y allá estuve trabajando con demonios que se meten en el narco, con gente muy mala, ¿no? Y se regresé, pues, molido a descansar. Van 2 días que llego a cama, a descansar, solamente alimentarse y todo. Y conste que Rafa come bonito, ¿eh? Bueno, entonces, hermanos, la fe, ¿no? Estamos hablando de la fe, ya hablamos de las almas, que estamos tratando con almas, y el ayuno y la oración, ¿no? Cuando nuestra fe es escasa, entonces sí debemos orar y ayunar. Hay muchos hermanos que dejan de orar y entonces se va diluyendo la fe. Y cuando quieren agarrar el escudo de la fe, la quieren agarrar en el momento. No, el escudo de la fe es un ámbito que ya está alrededor del siervo, de la persona, porque está en comunión con Dios todos los días, tranquilo. No significa que la oración y el ayuno vamos a conseguir algo más poderoso, porque eso sería nuestro propio mérito, serían obras. Hay personas que dicen, no, es que yo ayuno mucho, lloro mucho, y bueno, está bien, pero ¿y? El ayuno debe ser guiado por el Señor. Hay un libro muy interesante de el evangelista G.J. Ávila, si lo pueden conseguir, se llama El ayuno del Señor, ¿verdad? Las personas no van a quedar libres porque nosotros hayamos orado o ayunado mucho. Van a quedar libres por el poder de Dios. Sin embargo, sí, hay géneros, como dijo el Señor, con oración y ayuno, ¿verdad? Ahí en la parte del escudo, hermanos, Sí. un día estaba sentado ahí en la iglesia y de repente, así de la nada, vi que entró una hermana. Y cuando pasó, vi cómo tenía su escudo, pero cuando siguió de frente, en la parte de atrás tenía un boquete así. Y dice el Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Esa palabra yo ya la vi en una persona. O sea, está rodeada, pero en la parte de atrás algo hizo y yo le dije, confiésalo, porque algo hiciste y tu escudo está roto. No, ¿cómo crees? Algo hiciste. No, yo no te voy a decir, tú lo vas a decir solita para que tu escudo se vuelva a cerrar y estés rodeada y estés bien cubierta. Y tuvo que confesarlo. Entonces, tengamos mucho cuidado, el escudo nos rodea, nos protege por enfrente y por atrás y por todos lados. Estamos rodeados del favor de Dios, ¿no? A través de la oración, a través de la práctica de la liberación, se aumenta, ¿sí? Se aumenta a través del ayuno. Mucha gente confunde el ayuno con hacer dieta y son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? El ayuno es una cosa y la dieta es otra. Yo muchas veces les he preguntado a los hermanos, ¿cómo ayunas? Es que dejo de comer y hasta las 12 como. No, no estás haciendo ayuno. ¿Estás haciendo una dieta o estás castigando tu cuerpo? Y al final vas a resultar que te va a dar una gastritis, te van a salir úlceras, ¿no? Porque no estás haciendo ayuno, estás haciendo dieta. Entonces tenemos que aprender realmente qué es un ayuno y el poder que nos da un ayuno junto con la oración y el nombre de Jesús. Y en ese sentido hay que saber ayunar también, ¿eh? Hay personas que son hipertensas, que son diabéticas, que tienen úlceras. Pues yo creo que el Señor les va a permitir usar un ayuno tipo de Daniel, tomando, decimos ayuno de Daniel cuando es tomando verduras, tomando frutas, nada más, ¿no?
Hay ayunos de diversos tipos, pero ese es otro tema, ¿verdad? Vamos a quitar Pedrito, vamos a cancelar. Bien, les decía que el siguiente tema que vamos a tocar es de mucha importancia. En relación a la liberación también hay muchos mitos. Hay situaciones que Satanás, por la ignorancia que hay en la iglesia, puede dejarlo como si fueran cuestiones legales de la liberación, y no es así. El Espíritu Santo es el que va a revelar en el momento, como dice aquí mi hermano Rafa, ¿no? Pero hay algo que no se puede quitar ni cambiar en relación a la liberación, y es de lo que quiero hablar esta noche. Déjenme ver. No quieren. La libertad va a ser siempre en el nombre de Jesucristo. Siempre. Jesús, nuestro amado Señor, nos enseñó a ministrar en su nombre. Está tan claro ahí en Marcos 16, 17 que hay que entenderlo. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. No nos dijo que lo hiciéramos de otra manera, ¿sí? Ojo, ¿verdad? Entonces es muy importante enfatizar esto, en mi nombre echarán fuera demonios. Y cuando decimos en el nombre de Jesús, es que estamos llevando su representación. Estamos llevando su amor, su autoridad y su nombre. Esto lo digo porque hay tantas cosas, diferentes opiniones en qué se ministra. He leído varios ministros de oración, ¿verdad? Muchos van a echar fuera, supuestamente, demonios por el poder de la sangre de Cristo. Me ha tocado ver a hermanos que están liberando, no sé si te ha tocado ver, Rafa. ¿Te acuerdas ahí en la alianza, no? Se manifiesta una persona demonizada, como esa alianza de pastores, la rodean los varios pastores y empiezan algunos a gritar, pero fuerte, desaforadamente, la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo. Y bueno, hasta algunos se levantaron por ahí y empezaron a cantar, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de ser. Y el otro echándolos fuera. Y mire, tardó 15 minutos, media hora, bueno, una hora. Entonces, ¿qué pasó con la sangre de Cristo? Con todo respeto y temor de Dios lo digo. Luego llega otro, ¡fuego, fuego! ¡Te echo fuego del Espíritu Santo! Pero hasta hablaba ahí en su lenguaje galileo. ¡Fuego de Dios, hermano! Tampoco. ¿O qué nos dijo el Señor? Échenles fuego. ¿O nos dijo el Señor, aplíquenles mi sangre? Hay quienes, hermanitas, que ángeles. ¿Te acuerdas? Tú conoces a un pastor, no digo nombres, pero... Y ahora mando ángeles, ¿no? Creo que era discípulo de Maldonado. Yo mando ángeles, ¿no? Espérate, pues, ¿quién eres tú para mandar ángeles? Ya vimos en angelología que los ángeles solamente obedecen a Dios.
Puedes decir, Padre Santo, manda tus ángeles. Y el Padre sabrá, ¿no? Y hay muchos que este asunto de la unción del yugo, romper el yugo, debe ser por la guianza del Espíritu Santo. Pero también muchas veces el yugo, y no. Miren, es muy sencillo, muy sencillo. La liberación siempre es en el nombre de Jesús. Así de sencillo. En mi nombre, en mi lugar, son enviados míos. Y Cristo en nosotros, porque el Espíritu mora en nosotros, decía Pablo, Cristo en vosotros, ¿no? Es el que los echa. Y entonces no hay por qué estarle pasando paños, no hay por qué estarle, algunos agarran su Biblia, ¿verdad? Y se la ponen así, ¿verdad? Y así, ¿no? En la cabeza, la Biblia, ¿verdad? Para que se le salga el demonio y todo. A ver si ¿no? así me la aprendo. Sí. Paz, un bibliazo. No, hermanos. Es tomar la autoridad en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús se respeta. En el cielo, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. A ver, ¿cómo dijiste, Rafa? En el cielo, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Vean. Escuchar su nombre. Ahí está el versículo. Dice aquí el pastor. Y el nombre de Jesús se respeta en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y los demonios, algunos dicen, es que hay que decir Yahshua. Otros, no es Yahshua, es Yeshua. Y otros, yo he echado la mayor parte de mi vida en el nombre de Jesús, en castellano. Y lo entienden y sale. O sea, yo no tengo problema en amar el nombre hebreo del Señor, que es Yahshua, Yeshua. Pero pues en el nombre de Jesús sale, diciéndolo con amor, con respeto, con representatividad. Ahorita no es para ponerse en cuestión fonética, ¿no? Un coreano te va a decir en el nombre de Jesús, ¿no? Un americano te va a decir Jesus, in the name of the Lord Jesus. Miren, como sea, yo creo que el nombre se entiende en un sentido espiritual. Y los chamucos lo saben. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esto está en Filipenses. Entonces, quiero que sepan esto para que no vayan a empezar a expulsar demonios con la sangre, con el fuego, con los ángeles. Traigan una Biblia y échenle la Biblia. No. Sencillamente es con la autoridad, el amor que está en el nombre, ¿sí? Si hubiera habido otra fórmula, otro modo de expulsar chamucos, el Señor lo hubiera dicho. Vean, ahí está un grabado antiguo, ¿sí? Donde le están metiendo una hostia en la boca a la bruja o algo así, y es el exorcismo católico, ¿no? Y échale agua bendita y ¿sí vieron la película El Exorcista? ¿No? Bueno, pues entonces
no es Sí, por allí, ¿no? Nosotros debemos ser fieles a la manera divina que el Señor Jesús dio. En mi nombre echarán fuera demonios. En la persona de Jesucristo, Dios nos dio la autoridad sobre principados, cualquiera que sea el nivel, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. Y lo importante es estar guiados por el Señor. Si ministramos en su nombre, estamos bien con Él, pues nada nos va a dañar, no nos dañará. Podemos sufrir un ataque, sí, pero el Señor nos va a sanar, nos va a levantar, nos va a ayudar. ¿Sí? ¿Sí me entiende, hermano? Y bueno, podemos pasar pruebas en la liberación. No sé, ahorita, a ver qué me dice el pastor Rafael de esto. Recuerdo hace ya varios años, cuando empezaba el Centro Cristiano Comunión en Puebla, estábamos fundando el centro, y nos llegó un muchacho embrujado de Tlaxcala, lo llevaron. Él era un maestro, era un hombre muy inteligente, daba clases de varias materias en un covache, en un colegio de bachilleres de Tlaxcala. Y de repente se puso ido, como tú dices, el otro que te tocó. Se fue ido y lo trajeron sus familiares. Alguien les dijo que aquí en la iglesia orábamos por personas así, por endemoniados, y todo empezó porque le empezaron a arrojar cosas al terreno de su casa. ¿Se acuerdan que vimos en una de las clases las diferentes vías de ataque, no? Bueno, ya trajeron al chavo y le dije al pastor Joel Vázquez, que es también un muchacho que ministra fuertemente liberación, le dije, mira, ayúdame a orar. Entonces ya lo citamos, hicimos la cita, y sí se manifestó en un momento dado. Estábamos Joel y yo, y fue una experiencia que yo nunca voy a olvidar. De repente estábamos ahí en un escritorio y habla el chamuco, porque a veces hablan, se comunican. Y me dice, me señala y me dice, oiga, Jesús dijo que si alguien te golpea en una mejilla, pongas también la otra. Y yo le dije, ¿sí? ¿Y qué creen que hizo el demonio? ¿Qué creen que hizo ese infame? le dio una cachetada. Que me pone un cachetadón, pero espantoso, con todo así. ¡Pam! ¡Pum! No, y pégale hermoso, se me iba a salir lo hermoso. En serio, son cosas de... ¡Ay! Hasta Joel se rió, ¿no? Así como... ¡Ay! Este cuate, man, sí que se me eriza todo, man. Y pues la reacción natural, ¿verdad? Pues uno es guerrero, pues yo también me lo quería agarrar a bofetadas. Pero en ese momento el Espíritu Santo que me agarra, que me detiene, así sentí, y que me empieza a dar palabra profética para el demonio. Le dije, mira, ya yo aquí con mi cachetada. Le digo, mira, te voy a demostrar que sí soy obediente al Señor. Si lo dijo el Señor Jesucristo, te voy a demostrar. Y tú siempre fuiste rebelde, por eso te echaron del cielo, porque no pudiste obedecer. Y que le pongo la otra mejilla. No, Joel estaba así. Eso solo el Espíritu Santo lo pudo haber hecho en mí. Yo de mí no lo he hecho. Que le pongo la otra mejilla, le dije, ándale.
porque el Señor lo dijo. Y este hombre que agarra, que abre la mano y se me va con todo. Y empezó a temblar. Aquí le empezó a temblar. Y no me pegaba, no pudo. Y yo así. Y no pudo, se detuvo. El Espíritu Santo lo detuvo, se quedó así, trabado. Y le decía, ándale. El Señor lo dijo, que ponga uno en la otra mejilla. No me pegó, no pudo. Y entonces ahí yo aprendí muchas cosas, ¿no? El valor de la obediencia, el dominio propio, muchas cosas que la liberación edifica mucho. Claro que sí. ¿Qué pudieses decir, Rafael, acerca del nombre? Miren, yo he pasado por cosas muy locas dentro de la liberación, cosas que si se le cuenta a la gente, dice, estás loco, no puede ser, ¿no? Una de ellas, me pasó aquí como Javier Hermoso. Me invitaron a un lugar a hablar de liberación y cuando yo llegué al lugar, el Espíritu de Dios me detuvo, ¿no? Dijo, no, sondearnos. Y empecé a hablar con ellos y no tenían ni un mínimo de conocimiento, entonces yo empecé a hablarles de otras cosas. Y yo durante el proceso de liberación, de las liberaciones, yo he encontrado herramientas espirituales que están dentro de la Biblia. Una de ellas es el Salmo 60. Entonces yo agarré el Salmo 60 y se lo di a una persona y empezó a leerlo y estuvo a punto de manifestarse. ¿Cómo me di cuenta que se iba a manifestar? Empezaba a trabársele la lengua, no podía ver bien, ¿sí? Hay ciertos rasgos de que se va a manifestar. Eran ya como las 12 de la noche y les dije, ¿saben qué? Hasta luego, nos vemos porque yo ya terminé, aquí no se va a poder hacer otra cosa. Adiós. Yo fui un martes, el día jueves o viernes, no me acuerdo, me hablan, me dicen, ¿quieren hablar con usted? Dije, pues, ¿quién? Dice, es que la persona que le dio el Salmo 60 se manifestó ahorita y está pidiendo hablar con usted porque usted lo despertó y quiere hablar con usted. Entonces, como yo ya lo había oído de Javier Hermoso, le digo, bueno, pues está bien, pues tráiganlo, ¿no? Pero tráiganlo el próximo martes. Entonces, el fin de semana nos metimos en ayuno para el martes, el lunes entregamos ayuno y el día martes ya estar fuertes para entrar en la liberación. ¿Qué pasó cuando dio los pasos para entrar a la última oportunidad? Cuando dio el segundo paso se me quedó viendo, yo sentí cómo se me erizó mi piel. Y a la hora que se me quedó viendo me dijo, yo creí que tú tenías más autoridad. Y yo me le quedé viendo y dije, no, yo no tengo autoridad. Yo no tengo autoridad. Pero en el nombre, a quien yo le trabajo, tiene toda la autoridad. Y en el nombre de Jesús las sueltas. Y empezó una lucha de 4 horas donde se reía y decía, no lo va a soltar. Ah, no, a mí no, pero a Jesús se lo vas a dar. Y empezó una lucha espiritual tan fuerte, tan poderosa, que la persona se levantaba, y como dice Gabriel Hermoso, a mí me quería pegar, y él me decía, ¿qué tienes tú? ¿Por qué Dios tiene tantos ángeles en este lugar? ¿Quién eres tú? Yo soy su hijo. Y si me tocas, ya sabes lo que te va a pasar. Sí, por eso no lo hago, porque ¿por qué te cuida tanto? Entonces fue una lucha en el cual la parte del demonio sí me quería golpear, pero yo le decía, ¿sabes lo que te pasa cuando te metes con un hijo de Dios? Sí, dice, ¿por qué hay tantos ángeles en este lugar? Entonces, yo creo lo que dice Javier Hermoso, ¿no? Al final de cuentas, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando tú estás ministrando oración, liberación, no puedes cerrar tus ojos. Aguas, eso sí. No puedes cerrar tus ojos. Siempre tienes que estar atento a lo que pase porque los demonios se aprovechan de tus descuidos y te va a pasar algo como le pasó a Javier Hermoso o las veces, una de las primeras veces que yo iba a hacer liberación y llegó una persona que hizo un pacto, hacía pactos a las 12 de la noche con Satanás. Y yo voy a poner mis alabanzas, ya sabes, ¿no? O sea, siguiendo los pasos. Tiene que haber adoración, yo me tengo que poner una especie de talí, ¿no? Un manto. Y yo estoy poniendo eso
todavía vivía mi mamá y mi mamá estaba en ese momento y me dice, cuidado, y a la hora que me dice cuidado, esta mujer ya venía así como con sus garras y le digo, no me puedes tocar, y a la hora que le digo, no me puedes tocar, ¡pum!, que cae, ¿no? Y me empezó a decir un montón de cosas y me maldecía en lenguas y decía, si tú me maldices, la maldición se te regresará doble y enmudece y calle. Ya empezamos la lucha hasta que fue libre mediante un grito. Ella gritó, ¡ah! Y se liberó, se fue el espíritu y ella terminó sonriendo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tienen que tener cuidado porque sí, sí somos probados en la parte de la liberación. Muchas veces les van a querer meter miedos, te voy a matar, No, sí. te voy a matar, ¿no? Muchos dicen eso. Muchos quieren meter miedo, entonces tengan cuidado, pues ya no pueden matar lo que ustedes ya están muertos, ¿no? Fueron enterrados juntamente con Cristo, resucitados, pues ya no pueden matar lo que ya está muerto. Pero cuando no tienes cuando estás recibiendo la amenaza, si no estás preparado, vas a entrar en miedo, en pánico, y eso es lo que quiere el enemigo para que no sea libre la persona. Entonces tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Como dice Gabriel Hermoso, le quería pegar, porque esa historia ya no la conté una vez, por eso me reí, ¿no? O sea, quiere uno reaccionar a través de la carne, pero es a través del amor, y el Espíritu Santo te da el amor para ver, ¿por qué te está confrontando, no? ¿Por qué te está diciendo ciertas cosas? Y tú tienes que contestar con la palabra, ¿no? Jesús lo reprendió con la pura palabra. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, que ustedes reprendan o hagan cosas con pura palabra y con amor. Y el diablo sabe la palabra. Sí. Yo he visto demonios manifestados hincarse ante la presencia de Dios, ¿eh? No de mí, de Dios. De Dios. Yo los he visto. No se puede mantener parado un demonio cuando está en la presencia de Jesús en el lugar. No se puede mantener. Y él le dice, yo no me arrepiento, los demonios dicen, yo no me arrepiento de lo que he hecho, porque sé dónde voy a ir a parar, pero permíteme hablar. Y empiezan a hablar. Bueno, a mí esas experiencias me han tocado, no sé por qué, pero a mí esas me han tocado. Y fuertes, ¿no? Fuertes cosas que han revelado, que hay que tener el discernimiento para poder no quedar loco, ¿no? Está bueno eso. Hay que tener discernimiento para no quedar loco. No, es que sí son meterse en ámbitos espirituales fascinantes, maravillosos. Saber que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que nos quiere usar con todo su amor para ayudar a la gente, para salvar. Deje con todo su amor, con toda la autoridad, con toda la autoridad. Un día un demonio me dijo a mí, discúlpeme la palabra que voy a decir porque es necesario, me lo dijo. Me dijo, eres tan estúpido que no sabes toda la autoridad que Dios te dio. Si tú lo ocuparas, estarías totalmente diferente, ¿no? Yo le decía, ¿y por qué me dices eso? Porque ustedes no entienden lo que Dios les ha dado, lo que el Padre les ha dado a ustedes, todo lo que les ha entregado. Ustedes no lo entienden. Nosotros hemos estado aquí por años, por millones de años, y a ustedes les entregó una autoridad que es superior a todas las demás. Imagínense lo que oigas de un demonio que te diga eso, y que tú crees que sabes porque lees la palabra, porque ayunas, porque oras, y te dice, es que tú no estás creyendo toda la autoridad que Dios te ha dado a ti. Y esa autoridad ya se las dio a ustedes, a Javier Hermoso, a mí, porque dijo claramente, el que creyere y fuere bautizado, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, es lo primero que manda hacer, lo primerito. Impondrán manos a los enfermos y serán sanos, beberán cosa mortífera y nada los hallará, ¿no? No se preocupen porque yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces esa parte no la entendemos muchas veces, no la entendemos. La leemos, pero no la queremos comprender, pero en la práctica no es así. Bueno, pues gloria a Dios, de verdad que son pláticas que edifican. Vamos a suspender, hermano Pedrito, por favor, para tener una sesión antes de retirarnos, ya nos dio el tiempo.